Guatemala posee una de las tasas de crecimiento más grandes de América Latina. En el 2014, su población se extiende a 15.806.675 guatemaltecos y se espera que para el 2015 se incremente a 16.176.133 con un crecimiento del 2.3%. Con el crecimiento constante de la población, lo que más preocupa a los guatemaltecos es la falta de empleo y cómo los productos de la canasta básica crecen día con día. Los clientes han disminuido la compra, ¿verdad? Porque hay quienes se llevaban 7 libras y ahora se llevan 3.5. Entonces, si hay otro poco aumento de salario, tal vez esto se mejoraría, va un poco. Los precios de la canasta básica siguen aumentando, mientras que alrededor de 1.5 millones de guatemaltecos ganan el salario mínimo para cubrir sus necesidades, según los últimos datos dados por el gobierno de Guatemala. El problema fundamental que yo veo en el tema del salario mínimo es que su fin es la búsqueda de la justicia para aquellas personas que en determinado momento están en la escala más baja del nivel económico laboral y que no se violen sus derechos para que ellos puedan tener la capacidad económica de poder adquirir los servicios y los productos básicos para poder vivir. La canasta básica actual se compone de 27 artículos alimenticios, los cuales ascienden para una familia promedio de 5 personas a un costo de 98.17 quetzales diarios o 2.945 quetzales mensuales, mientras el salario mínimo actual de los guatemaltecos asciende a 2.280.34 quetzales mensuales, más bonificación. Podemos decir que un guatemalteco con una familia promedio de 5 personas ganando el salario mínimo en Guatemala tiene un déficit de 414.16 quetzales para cubrir sus necesidades básicas de sobrevivencia alimenticia, sin contar vestimenta, transporte o vivienda. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, dice que la pobreza se podría calcular en Guatemala por debajo de 3.900 quetzales. Y el sueldo mínimo anda por 2.281 más 250 de bonificación e incentivo. Quiere decir que el sueldo mínimo anda por debajo de lo que es pobreza. Y si a eso le sumas todos los factores económicos que afectan el tema del salario real, es decir, lo que podés comprar con el dinero, eso te va a generar insatisfacción. Hay un tema mucho más complejo y complicado. La pregunta es, ¿qué porcentaje de personas realmente están trabajando de forma dependiente? O sea, dependiendo de un patrón. Según las últimas encuestas, el 25% de la población económicamente activa. Significa que el 75% de la población no depende de un sueldo mínimo, sino depende de su generación básica. ¿Y por qué? Porque efectivamente el sueldo mínimo está muy por debajo de lo que una persona puede ganar. Guatemala es un país de libre comercio, donde no existe una organización que regule los precios de los distintos productos. La DIACO realiza solamente procedimientos para disminuir las especulaciones sobre los precios, mas no obliga a nadie a bajar sus precios. Es muy difícil poder decir que el Ministerio de Economía o el Ministerio de Agricultura o la misma DIACO van a intervenir para ponerles precios topes. Hay algunos productos y en algunas circunstancias especiales en las que sí interviene desde el Ejecutivo o la Presidencia hasta las otras instituciones, pero normalmente lo que regula los precios es el mercado y las condiciones de oferta y demanda en los distintos lugares. Sin una empresa que regule los precios en el país, la solución más viable sería aumentar el salario mínimo año con año, para así poder cubrir las necesidades básicas alimenticias. El salario mínimo no se ajusta a la realidad de los guatemaltecos. Yo pienso que el salario justo para un guatemalteco, a como están los precios subiendo día con día,
debería de ser más. Pero mientras ese momento llega no podemos vivir de ansias, sino simplemente acomodarnos a lo que tenemos y poderlos manejar de una manera que podamos seguir adelante y ganándolo de una manera honrada. Ahí estaríamos hablando de que automáticamente se genera una espiral inflacionaria. Se suben los costos de producción y automáticamente el empresario tiene que subir los precios de venta. Entonces, simple y sencillamente se va escalonando de una forma permanente esa espiral inflacionaria. Ahora, el asunto no es cada año subir el sueldo o cada año no subirlo. Volvemos al punto, el fin o el propósito de mantener un sueldo mínimo no es que todos los empresarios le paguen el sueldo mínimo a las personas, sino que algunos empresarios injustos o no conscientes de las necesidades no le bajen más allá de ese sueldo mínimo al obrero. Guatemala sigue en constante crecimiento y el salario mínimo sigue sin satisfacer las necesidades básicas de los guatemaltecos. Si bien la escolaridad de las personas influye directamente en el salario percibido, el Estado es el obligado en velar que la población pueda vivir bajo condiciones que le ayuden a sobrevivir día con día. El intentar comprar los alimentos básicos ganando el salario mínimo se vuelve cada vez más imposible para millones de guatemaltecos. Esta es una realidad que esperemos pronto sea cambiada.